¿Puedo bañarme si tengo la enfermedad COVID-19? En este video analizaremos una pregunta que muchas personas se hacen en esta pandemia. Si la ducha o el baño es adecuado durante la enfermedad COVID-19. Acompáñame. Bueno, hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que he venido publicando con la intención de poder informar a las personas en relación a temas de salud. Si usted es una persona nueva que está viendo estos videos, los invitamos a que puedan suscribirse al canal y, lo más importante, ver los más de 500 videos que hemos publicado en nuestros dos canales de YouTube, de los cuales más de 250 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19. Los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_luispacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esta sea de manera más accesible. Los invitamos de lunes a viernes a partir de las 8:30, hora Perú, Colombia, 7:30 de la noche, hora México, a las transmisiones en vivo que hacemos en las plataformas de YouTube y Facebook. De esta manera nosotros compartimos información y ampliamos los temas que desarrollamos. Bueno, hoy día vamos a hablar de una pregunta que es necesario responder. Muchas preguntas son importantes y nos ayudan a poder ampliar la información. Y una de ellas es, ¿qué de cierto hay que no debo o debería bañarme en la enfermedad COVID-19? Y nosotros vamos a compartir acá la información porque es muy importante entender y sobre todo respaldarla científicamente las afirmaciones que podemos nosotros hacer. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la enfermedad COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un virus, pero el daño que se ocasiona en la enfermedad no solo depende exclusivamente del virus, sino también de la respuesta inmunitaria que hace un alto o quiere hacer un alto a la infección viral. La persona que tiene COVID-19 va a tener tanto daño por la infección viral como por la respuesta inmunitaria. Y cuando esta respuesta inmunitaria es sobre elevada, va a causar una situación clínica científicamente comprobada que se conoce como tormenta de citoquinas. Es muy importante entender que a la enfermedad nosotros podemos distribuirla en 3 periodos, 3 fases o 3 estadios. Periodo de incubación, cuadro clínico y periodo de recuperación. La primera semana corresponde al periodo de incubación. La segunda y tercera semana, cuando el paciente logra superar la enfermedad, eso corresponde a cuadro clínico. Y la cuarta semana corresponde a periodo de recuperación. Si bien es cierto, muchas normativas encabezadas por la Organización Mundial de la Salud y por la CDC indican que un paciente a partir de los 10 días de haber tenido síntomas de COVID-19, ojo, síntomas de COVID-19, no de incubación, ya no contagia el virus, es muy importante también entender que los estudios de investigación en el 90% de los casos han indicado que el virus está presente por más de un mes. Es muy importante tomar en cuenta ello, dado que estamos en una pandemia y tenemos que evitar la propagación del virus de maneras adecuadas. Entonces es muy importante nosotros comprender ello. Entonces el virus está presente alrededor de un mes en nuestro organismo. Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es la semana de peligro. Hemos publicado varios videos en donde entendemos que la semana de peligro, la semana de posibles complicaciones en la enfermedad COVID-19 es la segunda semana, la cual inicia con el día 1. Y esto es muy importante. Cuando el paciente se infecta por SARS-CoV-2,
va a tener un periodo de incubación y va a ser después de 5 a 7 días que va a iniciar el día 1, que va a iniciar la segunda fase de la enfermedad COVID-19, que a este punto se le va a conocer como la semana de peligro. Y acá es donde nosotros tenemos que tener la recomendación con respecto a la ducha o el baño. La recomendación, y basados en reportes científicos, es que la persona que tiene COVID-19, sobre todo, evite el baño en la semana de peligro. Es muy importante. En un artículo publicado hace unos años en la Universidad de Colorado, mencionaron que en el estudio que se había realizado encontraron en más de 50 cabezales de las duchas lo que es la parte de microorganismos, sobre todo del tipo Mycobacterium avium, la misma familia de agentes patógenos que está relacionado con la tuberculosis. Y encontraron más de lo que es una cantidad de microorganismos que uno no tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque se van acumulando en los cabezales de las duchas. Y cuando uno se ducha, estos agentes patógenos pueden entrar por las vías respiratorias al momento de ducharnos y causar enfermedades. Este es un punto importante a tomar en cuenta. Pero por otro lado, la misma ducha va a generar cambios en lo que va a ser la temperatura. Y recordemos que los cambios en la temperatura, el estrés o cualquier situación que desequilibre la estabilidad de nuestro medio externo con nuestro medio interno va a estimular a los sistemas que regulan ello, como son el sistema neurológico, el sistema endocrino y sobre todo el sistema inmunológico. Entonces, por dos motivos es muy importante considerar que si usted tiene COVID-19, debemos evitar la ducha o el baño en la semana de peligro. Por un lado, según la Universidad de Colorado, hay gérmenes en los cabezales de la ducha y recordemos que estamos nosotros en la segunda semana en un momento crucial, dado que el virus va causando una inflamación a nivel del pulmón y esto puede ser agravado por infecciones bacterianas oportunistas. Y si nosotros tenemos ya datos científicos que en los cabezales de las duchas hay bacterias, hay microorganismos que pueden causar enfermedades, sobre todo en personas inmunocomprometidas, los pacientes con SARS-CoV-2 pueden reinfectarse o tener infecciones sobreagregadas o coinfecciones que podrían agravar su cuadro. Recordemos que todo paciente con COVID-19 va a tener una inflamación en el pulmón, pero a ello se le puede agregar una infección bacteriana y esto causar una neumonía. La neumonitis, que es la inflamación del pulmón por el SARS-CoV-2, se puede complicar con una neumonía por una infección sobreagregada. Y por otro lado, la misma ducha va a conllevar a cambios en lo que va a significar la temperatura y estos cambios de una u otra manera va a estimular al sistema neuroendocrino inmunológico. Y esta alteración en el sistema neuroendocrino inmunológico que trata de compensar los cambios que puede haber en la temperatura, de una u otra manera van a afectar la evolución del paciente que está pasando COVID-19. La recomendación es, si usted tiene COVID-19 y ha identificado el día 1, que significa el día del cuadro clínico, donde el paciente pierde el olfato, pierde el gusto, tiene fiebre o tiene diarrea, situación que sucede en el 88% de los pacientes que tienen síntomas, desde ese día, por lo menos esa semana, usted no debería, recomendación, bañarse, teniendo en cuenta esta explicación que nosotros estamos compartiendo. Después de la semana de peligro, podemos retomar la ducha o el baño, pero siempre escalonado, no todos los días. Recordemos que la infección viral por lo menos va a estar en nuestro cuerpo un mes. No debemos bajar la guardia. Entonces es muy importante entender que cambios como este, como hábitos diarios como la ducha o el baño, podrían repercutir en nuestra salud. Y esta información es importante entender. Entonces hemos comprendido
que la enfermedad tiene en promedio 4 semanas y es la segunda semana, la semana de peligro, la que nosotros debemos tener mucho cuidado. Independiente del baño, no olvidar que en la semana de peligro, en el día 1, se inician los pilares del tratamiento: antibiótico, corticoides y anticoagulación profiláctica. Bueno, el día de hoy hemos querido responder una pregunta que muchos se hacen: si es bueno o no bañarse durante la enfermedad COVID-19. Hemos entendido que en reportes científicos se ha descubierto que existen bacterias del tipo Mycobacterium avium, sobre todo en los cabezales de las duchas, y que al momento de uno bañarse, estos microorganismos podrían entrar por vía respiratoria, y en un paciente que está cursando con COVID-19 que tiene una inflamación pulmonar, ello conllevaría a que estos pacientes hagan una neumonía. Por otro lado, recordemos que los cambios de temperatura, el estrés u otras situaciones que pueden ocurrir en nuestro cuerpo van a activar al sistema neuroendocrino inmunológico, sistema que trata de compensar los cambios del exterior para nosotros estar de esta manera adaptándonos, y situaciones que podrían complicar la evolución del paciente con COVID-19. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera diaria en estos videos. No olvide suscribirse al canal. De esta manera usted tendrá las notificaciones de los videos que venimos publicando. Nos encuentran y nos pueden seguir en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales. El canal principal, que lleva el mismo nombre, el canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com. Asimismo tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, que lo ayudará a entender sobre la principal causa de muerte a nivel mundial con respecto a lo que es salud, que en este caso es el cáncer. El segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, disponible en Amazon, disponible en iBooks, versión impresa, versión digital. Este libro ayudará a entender la pandemia que el mundo enfrenta a manera de una infección viral. Los invito a, si ustedes desean agendar una cita para poder evaluar su caso, comunicarse al número que sale en pantalla, al +51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, hemos habilitado las membresías del canal. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse, lo cual le dará beneficios como acceder a descuentos en videoconsultas, videos exclusivos y una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartir la información. Compartamos la información a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en WhatsApp o a través de los mensajes. Es muy importante estar informados. Nos veremos en el próximo video. Saludos.